Colombianos, hay tremendo revuelo porque el presidente de la República, Gustavo Petro, llamó terrorista a Iván Duque. Y esto lo hizo porque en el estallido social el señor daba las órdenes a la fuerza pública de atacar a los jóvenes, de presuntamente sacarle los ojos, y ahí sí esto quedó en la impunidad, ¿no? Mientras tanto, personas que supuestamente pertenecieron a la primera línea están todavía pues privadas de la libertad. Pues el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que está en conversación con la fiscal general Luz Adriana Camargo para expedir una directriz en la que se afirme que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, ni concierto para delinquir. Él dice textualmente: mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de esa directriz. No la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar. Pero ahora con la nueva fiscal sé que muy pronto ella va a expedirla, y esto explica que todos los que están en la cárcel van a salir. Escuchemos a Néstor Osuna lo que dice. Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. No la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar. Pero ahora con la nueva fiscal estamos trabajando y sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir, y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir. Entonces, claro, después de estas palabras los uribistas dijeron: pero ¿cómo así? La fiscalía es cómplice del terrorismo, y ustedes ya saben que no. Pues frente a esto, la Fiscalía General de la Nación se pronunció indicando que en efecto es conocedora de esta solicitud que hizo el ministro de Justicia en aras de evaluar las imputaciones que tienen los jóvenes encarcelados. Sin embargo, indicó que nada está fijo todavía. Textualmente dice: antes de adoptar una postura oficial al respecto, la Fiscalía se encuentra estudiando los argumentos del ministro Néstor Osuna a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina jurídica internacional, principalmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, indicó que la última palabra no la tiene el ente acusador, sino los jueces penales competentes que asuman los casos en cuestión. Asimismo, la Sala de Casación Penal también podrá emitir fallos en caso de que se llegue a una última instancia en los procesos. La directriz del ministro de Justicia se avanza en los intentos que han surgido por liberar a los jóvenes, pero que han fallado por múltiples razones. De acuerdo con el jefe de cartera, en un primer momento se buscó la aprobación de un proyecto de ley del Congreso de la República con el que se permitiría poner en libertad a las personas que permanentemente están tras las rejas injustamente. Y es que, de acuerdo con la información recogida por Mutante, más de 500 personas fueron encarceladas por hechos relacionados con el estallido social y están señaladas de múltiples crímenes como terrorismo, concierto para delinquir, lesiones personales, entre otros. El abogado Alejandro Ramírez, que integra el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, indicó al medio citado que las judicializaciones de estas personas solo muestran de lo que busca es generar temor a protestar e impulsar una estigmatización sobre las manifestaciones. Así las cosas, el presidente Petro informó que se busca crear una comisión de verdad en aras de esclarecer los hechos de violencia registrados durante el estallido social. Textualmente dice el presidente: obviamente no podemos reemplazar la investigación judicial, pero sí podemos, como ya sucedió con el conflicto armado, realizar una exploración académica, incluso sobre los hechos que sucedieron aquí. Además indicó que es necesario darle el estatus de víctimas a las personas arrestadas, así como las familias de los jóvenes asesinados. Pero también Gustavo Petro se refirió a lo que él llama un terrorismo por parte de Iván Duque, y él le escribió hace pocos minutos: existe el terrorismo de Estado y lo vivimos los colombianos y las colombianas. No debe volver. Y era cuando la fuerza pública pues reprimía las protestas sociales, golpeando a los jóvenes, encarcelándolos y hasta sacándole los ojos, señores. Esto no se puede olvidar. Pues Gustavo Petro también publicó un video donde se ve cómo era el estallido social con esta gente terrible. Es que Gustavo Petro publicó un video en el que decía: en mayo del 2021 el pueblo protestó contra el uribismo y en el 2022 Petro ganó la presidencia. La derrota los tiene desesperados y quieren tumbar a Gustavo Petro. No pueden volver nunca, porque el pueblo sigue con el gobierno del cambio. No olvidemos lo que hicieron. Y publican un video sobre la protesta social y sobre el estallido social, donde la fuerza pública arremetió contra la población civil y donde pues estaban pues desarmados los jóvenes y pues la población. Sin embargo, esto dicen que no se puede considerar terrorismo, pero sí tienen a unos jóvenes encarcelados todavía. Miren nomás cómo sonaban pues las bombas aturdidoras, ¿no? O la famosa Venom, que disparaba de una forma impresionante con población desarmada. Increíble, señores, hasta dónde. O recuerden al señor Andrés Escobar disparando contra manifestantes. El señor hoy goza de libertad,
mientras a los jóvenes que él disparaba sí están privados de la libertad. Increíble hasta dónde llega la justicia. Colombianos, por otro lado, la señora Salud Hernández, periodista de Semana, arremetió contra la hija menor del presidente Gustavo Petro, escribiéndole una carta con formas de columna, dirigiéndole unas palabras porque Antonella, hija de Gustavo, marchó con él el 1 de mayo, Día del Trabajador. Entonces, esta señora se desbocó escribiendo, tratando de estigmatizarla, tratando de ridiculizarla y tratando de, ofenderla, ¿no? Aquí la señora iniciaba su columna, no la vamos a leer toda, pero sí vamos a leerles la carta que le escribió Antonella a esta señora Salud Hernández. La puso en su sitio y la humilló de una forma magistral. Pues la señora llamó su columna Carta a Antonella Petro. Dice ella: encuentro descorazonador que un adolescente crea que las proclamas incendiarias, calumniar a sus oponentes y mentir sin ruborizarse sean el camino recto que debe seguir la juventud. No podrá quejarse su papá de que hablamos de usted. Es él y no los opositores, ni los periodistas, ni los ciudadanos del común quien la pone en el foco de la atención. A metérsele al rancho esta señora. Si Gustavo Petro quisiera preservar su intimidad, no la habría metido en su día en aquel falso balcón palaciego para adornar un discurso sobre pensiones, tan apropiado para una niña, ni la habría subido a la tarima este 1 de mayo. Me dirijo a usted, aunque no leerá esta columna, porque encuentro descorazonador que un adolescente crea que las proclamas incendiarias, calumniar a sus opositores y mentir sin ruborizarse sean el camino recto que va a seguir la juventud en un mundo que no soporta demasiados incendios. Tampoco resulta ejemplarizante la desvergonzada exaltación que hizo su papá de una banda terrorista. Reflexione y pregunte a otros compañeros de su edad si encuentra lógico enaltecer a unos sujetos que realizaron secuestros extorsivos y asaltaron de manera brutal un palacio de justicia, donde entraron disparando y matando. ¿Encarnan el ideal de un joven del siglo XXI, de espíritu abierto, tolerante, pacífico, que propugna el diálogo por encima de todo acto sangriento? Pues señores, así viene la temática de la carta, criticando la gestión de Gustavo Petro, criticándola a ella por estar al lado de su papá, luchando a favor del pueblo. Increíble, señores, como esta señora trata de estigmatizar a Antonella, Petro, ¿no? Pero vamos a leer la carta que le escribió la niña hija de Gustavo Petro a esta señora Salud Hernández. Ella la tituló Respuesta a la periodista Salud Hernández. A palabras necias, oídos sordos. Es una frase que en incontables ocasiones me han repetido y en la que creo. No obstante que las palabras necias provengan de una de las revistas más importantes del país como lo es Semana, y más específicamente de la periodista Salud Hernández, amerita una respuesta. Primero que todo, cabe aclarar que a todos los actos públicos a los que he ido lo he hecho por voluntad propia y no porque mi padre me obligue. Nunca lo haría. Me gusta aprender de lo que dice y al mismo tiempo sacar mis propias críticas. Además, como cualquier otra persona, estoy en mi derecho de marchar por los derechos de los y las trabajadores, sabiendo que en unos años me convertiré en una más. Tremendo, señores. Estar al lado de mi padre y apoyarlo como cualquier hija apoyaría a su padre no debería ponerme en el foco de atención, como usted lo insinúa, Salud. Sin embargo, parece que usted, respetada periodista, por verme al lado de mi papá, buscó la ocasión de utilizarme como instrumento para criticarlo. Si su intención era juzgar el discurso de mi padre, lo cual es totalmente válido, podría haberlo hecho sin necesidad de mencionarme. Es cierto esto, ¿no? Usted a lo largo de su carta estigmatiza mi vida, mi forma de ser y de pensar. Cito cuantos ejemplos. Encuentro descorazonador que un adolescente crea. Ese tipo de gestos lo aprenderás, Antonella. De pronto, Antonella, conviene aclararle, entre muchos más. Sin embargo, es pertinente recordarle que antes de juzgar a una persona toca conocerla, por ende, me presento. Antes que nada, mi nombre es Antonella Petro Alcocer y al igual que los adolescentes de mi edad, tengo mi vida propia, alejada de la política. Voy al colegio, practico mi deporte, salgo con mis amigos colombianos en Bogotá, no europeos en Italia como usted lo insinúa. Asimismo, me interesa la política. Es un mundo en el cual crecí y en el cual me apasiona. Si bien me gusta mantenerme al margen de lo que sucede, también me gusta charlar con mi padre de vez en cuando, que me dé su opinión sobre hechos históricos del país o de la actualidad. Me gusta que me hable de su plan de gobierno y de las reformas que quiere plantear. Sin embargo, a lo largo de mi corta vida, me enseñó también que un punto de vista personal y crítico no se construye con una sola opinión, sino con varias, lo cual es una de las cosas que más agradezco de mi educación.
Por eso mismo me gusta leer libros de personalidades que no comparten sus ideologías políticas. Por ejemplo, mi más reciente lectura es La explosión controlada, de Alejandro Gaviria. También he aprendido qué se siente de llevar la contraria cuando uno no está de acuerdo en algo, razón por la cual no callo mis opiniones cuando siento que es correcto. Tremendo, señores, carta a la señora Salud Hernández por estigmatizar aquí a Antonella Petro. Continuemos. Por ende concluyo que por más que mi cerebro tiene mucho que aprender y abrirse todavía, no soy una adolescente ni sesgada, ni ignorante como usted lo intenta plantear en incontables ocasiones en su artículo. Por eso mismo le escribo esta carta, ya que no permitiré que mi nombre sea usado para desprestigiar a mi papá. Cuando hay cosas que deben ser criticadas del gobierno de mi padre, como en cualquier otro gobierno, soy la primera en decírselo y darle mi opinión. Sin embargo, hay unas cosas que usted sugiere que le plantee a mi papá, los cuales no comparto. No las citaré, puesto que no parece oportuno. Sin embargo, la invito, respetada periodista, primero que todo a ver las dos caras de la moneda y recordar quiénes fueron los que verdaderamente apostaron por la paz, dejaron las armas y apoyaron a construir la constitución moderna que hoy tiene Colombia. Por otro lado, también la invito a ver la diferencia entre una guerra y un genocidio. Para finalizar, pero no menos importante, usted sugiere que yo y los próximos retoños del mandatario de turno deberíamos ser invisibles. Rechazo enérgicamente esta afirmación. Al igual que cualquier otro civil, nuestra libertad llega hasta que afecta la del otro. Y por aprovechar la oportunidad de aprender y apoyar a nuestros papás, independientemente de su trabajo, no estamos afectando a nadie. En este caso puntual del 1 de mayo yo era invisible, puesto que por más de que estuviera presente en el acto, la gente estaba pendiente del discurso de mi padre y de las reivindicaciones de los y las trabajadoras, no de mí, como tiene que ser. La que decidió que me volviera visible una vez más escribiendo este artículo fue usted, respetada Salud. Cordialmente, Antonella Petro. Qué tremenda carta dirigida a esta pseudo periodista, pues Salud Hernández. La dejó, mejor dicho, de muerte lenta, señores. A esto, pues varias personas elogiaron la carta y dijeron lo siguiente. Ani Ruiz dijo, Antonella Petro demostró la grandeza de una mujer que hay en su pequeño cuerpo. Salud Hernández demostró su diminuto cerebro en el cuerpo de una mujer adulta, ¿no? Supuestamente esta señora se iba a ir del país si ganaba Petro. Aquí sigue estando en Colombia, ¿no? Definitivamente, de dientes para afuera, muchos periodistas. Jenner Usuga también dijo, y me imagino que la señora Vicky Ávila se pronunciará sobre este lamentable hecho donde una de las periodistas arremete contra la hija menor del presidente. Ah, no, verdad, ellas están unidas para realizar oposición sin importarles con quién haya que meterse o maltratar. Esto es totalmente cierto. Alejo Vergel también dice, así es como una niña inteligente de 15 años, Antonella, le mete la humillada de la vida a una señora de 77 años, Salud Hernández, que lleva toda una trayectoria al lado de los poderosos en todos los ámbitos. Guiño, guiño. Lo fascinante es la sutileza, elocuencia y decencia con la que responde Antonella. En ningún momento buscar humillar, solo defender su dignidad, ¿no? Porque es que después dice Semana que la hija de Petro está instrumentalizada, ¿no? Pues aquí le dio una lección, señores. Por otro lado, resulta que Iván Name y Andrés Calle se niegan a renunciar por el escándalo y su permanencia en el Congreso genera incomodidad. Realmente sí, señores, después de ser mencionados, pues genera mucha incomodidad. Por primera vez en la historia del Congreso, los presidentes del Senado y Cámara están salpicados a la vez por un escándalo de corrupción. Ninguno dio un paso al costado. Y es que en el Congreso se han presentado hechos aislados de corrupción rechazados por el país y en algunos casos castigados por la justicia. Pero en las memorias del Legislativo no hay registro de señalamientos sobre los presidentes del Senado y Cámara al mismo tiempo, ¿no? Recuerden que esta investigación tiene pendiendo de un hilo a estos presidentes. A pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra, los presidentes aparecieron como de costumbre con una sonrisa en el rostro y saludando a todos sus compañeros. Eso sí, con la certeza de que eran tema de conversación en los pasillos del Congreso. En voz baja, los congresistas de la oposición dijeron que el Congreso debía frenar el trámite de las reformas de Gustavo Petro ante el manto de dudas que había por las explosivas declaraciones de Pinilla en Revista Semana. La sesión de la Cámara, por ejemplo, la inició el vicepresidente Juan Espinel, porque Calle se quedó hablando con sus asesores. Aunque es costumbre que el presidente abra la sesión, en este caso tuvo que hacerlo Espinal, pues ya estaba compuesto el quórum. Si bien a las afueras del salón elíptico, la mayoría de los representantes afirmaban que las pruebas contra Calle son contundentes y que había unos chats que revelaría la presunta recepción de dinero dentro del recinto, no dijeron nada. No obstante, la tensión siempre fue evidente. De hecho, la representante Jennifer Pedraza le pidió a Calle que se apartara de su cargo y dejara a los vicepresidentes continuar con las labores de la mesa directiva por los señalamientos en su contra. Ella decía, no hay duda, Andrés Calle debe retirarse de su cargo como presidente de la Cámara de Representantes. Esto es indignante. ¿Qué garantía tiene el país de un trámite transparente de las reformas si el presidente de la corporación es investigado por posible cohecho?
Aunque muchos compartieron la postura, nadie más quiso decirlo públicamente. Sin embargo, el representante Hugo Lozano del Centro Democrático lanzó una puya contra Calle. Dice él, tienen 1000 supuestas razones para apoyar la agenda del gobierno. En tono sarcástico, por supuesto. Katy Jubinao fue más contundente con Calle y Name. Por las denuncias en su contra, exigimos su renuncia a las presidencias del Senado y Cámara. En el Senado el panorama no fue diferente. La plenaria empezó una hora más tarde de lo previsto y en el preámbulo varios congresistas fueron entrevistados. Aunque todos fueron prudentes, seguramente por respeto a su colega, sí pidieron que la justicia actúe y se determine la veracidad de las acusaciones contra Name y Calle. Contrario a lo que pasó en Cámara, Iván Name abrió la sesión y pidió la palabra para defenderse. En un extenso discurso negó cualquier tipo de responsabilidad en el escándalo de corrupción. Subió al atril principal y desde allí acusó a Pinilla y a su defensa de corruptos. Como ya es costumbre, el Name terminó su discurso y a los pocos minutos abandonó el recinto y la plenaria quedó en manos de los vicepresidentes. Desde hace varios meses, Name hace el mismo ejercicio. Llega, se registra, abre sesión y se retira. Varios senadores dijeron que vieron a Name muy tranquilo y que al parecer los señalamientos en su contra no lo afectaron. Las autoridades verificarán las denuncias de Pinilla, pero ha llamado la atención de que Name se ha retirado en las discusiones importantes y deja el manejo de la plenaria en manos de los vicepresidentes. Para algunos esa postura puede ser conveniente para el gobierno Petro, que en medio de todo el escándalo ha salido a defenderlo. Pero para otros también esta postura va en contra del gobierno porque no permite que se tramiten las reformas de forma adecuada. Colombianos, pues esta gente no va a renunciar. Esperemos las investigaciones de la fiscalía a ver pues si dan con una prueba reina donde se demuestre que esta gente recibió dineros, ¿no? Habrá que explorar si decidieron comprar por esa época propiedades o gastársela en viajes sin justificar el origen del dinero, ¿no? La fiscalía pues tendrá que entrar a investigar esto. Y una perlita aquí del señor pues Álvaro Hernán Prada, que está presionando para que Gustavo Petro sea sacado del poder, con una compulsa donde pues ordena investigar al presidente, que pues el Consejo de Estado no puede hacer esto, los que tienen competencia es pues la Comisión de Acusaciones, pero este señor realmente debería declararse impedido para atacar al presidente como lo está atacando, ¿no? Aparecieron unos tweets donde, mejor dicho, le echaba mucha mierda pues al presidente Petro. Pues aquí dice un usuario, Amelia Pérez no pudo ser la nueva fiscal por unos tweets de su esposo, ¿no? Y esto lo reveló Semana. Pero Álvaro Hernán Prada, que no bajaba de terrorista a Gustavo Petro, que le cargaba el megáfono a Uribe, que Duque lo puso en el CNE y desde allí quiere destituir al presidente, y niegan un golpe de Estado. Por Dios, señores, es evidente que este señor está politizando el Consejo Nacional Electoral y no quieren admitirlo. Habrá que tomar decisiones y ya este señor fue demandado por estos tweets que realmente son sorprendentes, ¿no? Y pues también Gustavo Petro se pronunció sobre la carta que escribió su hija Antonella y dijo, una carta degradante y una respuesta. La diferencia entre el franquismo y el siglo XXI. Tremendo tweet aquí de Gustavo Petro, también le pegó su pateada a Saúl Hernández. Por último, señores, resulta que Carlos Carrillo admitió que no hay información completa sobre contratos firmados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, señores, y Desastres. La Procuraduría realizó una visita de inspección a la entidad para revisar la legalidad de los convenios que se firmaron durante la situación de emergencia decretada en el 2022. El director de la Unidad de Gestión de Riesgos, Carlos Carrillo, hizo un importante anuncio en medio de la visita que adelanta la Procuraduría General de la Nación. Carrillo aceptó que no existe información completa de la documentación que requirió el ente de control disciplinario para revisar por lo menos 20 convenios y 200 contratos que se firmaron por más de 1 billón de pesos para atender emergencias por lluvias en el 2022. Definitivamente Olmedo López está haciendo y deshaciendo, ¿no? El director de la unidad de riesgo aseguró lo siguiente, lo que nos encontramos acá es que hay un desorden monumental. Además confirmó que actualmente hay 69 cajas perdidas con bases de datos que contienen documentos importantes. En una primera sesión de visita adelantada por la Procuraduría el miércoles 8 de mayo, Marcio Melgoza, procurador primero delegado para la vigilancia de función pública, aseguró lo siguiente. Preocupa al ente de control que ante la magnitud de la situación alrededor de la contratación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres no tenga la información consolidada. Melgoza, que encabeza un equipo de funcionarios del Ministerio Público, realiza una exhaustiva y rigurosa inspección tras recientes escándalos por múltiples episodios de corrupción. Entonces vamos a ver si se encuentran, si no se encuentran, pero definitivamente esta era la caja menor pues de los corruptos, señores, de los corruptos. Vamos a ver si se encuentran estos documentos que andan perdidos. Por último, la señora Marta Lucía Ramírez salió con una perla atacando al presidente Petro y diciendo lo siguiente. Mal hace el presidente Petro llamando a las calles a desconocer las instituciones. Otra cortina de humo justo cuando se conoce más el entramado de corrupción de su gobierno comprando congresistas. Esto es lo que maneja la tesis Vicky Dávila y esta señora pues le da fuerza con sus pronunciamientos.
¿Qué hubiera hecho él y su gente si esto ocurre con otro presidente? Pues es que ocurrió, señores. Se robaron en el gobierno de Iván Duque la unidad de gestión de riesgos. Hay contratos que definitivamente se deben investigar. El único riesgo para Colombia y nuestra democracia es el golpe desde el mismo gobierno. Mire lo que dice la señora. Lo que ha sucedido hoy es un hecho insólito. El presidente de la República está llamando a los colombianos a que rodeen lo que él llama los órganos del poder, es decir, las instituciones públicas, el sector privado. No sabemos qué es lo que realmente el presidente pretende, pero eso es peligroso. Eso es incitar más al odio entre los colombianos. Eso es generar el riesgo de pronto de una guerra civil en Colombia, que no la hemos tenido y no la vamos a tener por cuenta de que en un momento determinado se pierda la sensatez, la mesura en la cabeza del Estado. Lo que está sucediendo es grave, pero acá no hay nadie que quiera dar ningún golpe de Estado a nadie. Si acaso hay un riesgo de lo que está pasando para el presidente y para su gobierno, esto viene desde adentro del gobierno. Quienes han provocado los hechos que hoy son materia de investigación son los propios allegados al presidente de la República. Son sus ministros, son sus funcionarios, son sus familiares. Ellos son los que han dado lugar a estos hechos que investiga la justicia. Y a la justicia tenemos que rodearla, darle todo el apoyo ciudadano, porque sabemos que la democracia colombiana depende de la justicia, de la independencia de nuestros jueces, del carácter con el que los jueces de Colombia investiguen la gravedad de tantos hechos que han salido a la luz pública recientemente, porque esto ya es una acumulación de hechos que suceden cada semana, cada vez con mayor velocidad. Y sabemos que esto no es responsabilidad de los ciudadanos. En primer lugar hay que recordar que acá nos están diciendo todo el día que es que todo es corrupción, pero es corrupto el hecho de aceptar un cargo sin estar preparado para ejercerlo. Eso es un hecho de corrupción, porque es recibir un salario de una persona que no sabe cómo ejercer el cargo. Es corrupto también nombrar a alguien que no tiene las condiciones, ni la experiencia, ni la idoneidad. Esto lo dirá por Gustavo Bolívar, esto lo dirá por Carlos Carrillo, que realmente son hombres honestos, que realmente no se van a robar un peso y que realmente están destapando la pura corrupción que fue el gobierno de Iván Duque. ¿Será que no quieren que se les destape las ollas podridas? Yo creo que es lo que temen, ¿no? Es corrupto cambiar los manuales de funciones para poder acomodar a los amigos en los cargos públicos. Es, por supuesto, totalmente inaceptable que se siga llenando de burocracia este país para mantener a un montón de amigos y de cercanos, cuando lo que sabemos es que este país hoy está ahogado financieramente y que no le cabe más burocracia al Estado colombiano. Pero entre otras cosas es muy preocupante que si la financiación de la campaña excedió los topes y eso tiene consecuencias muy claramente previstas en la ley, eso se tiene que investigar por los organismos correspondientes. Hoy tomó una decisión el Consejo Electoral, hay que esperar a que al resultado de esa investigación, esas decisiones. Y si hubo violaciones de los topes, esto tiene que pasar a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Y de allí tiene que pasar al Senado de la República. Y serán esos los organismos que determinen si hay indignidad en el ejercicio del cargo presidencial, si hay delitos o violación de los topes, y cada uno de los responsables pues tendrá que asumir las consecuencias. Esta señora desearía que Gustavo Petro salga del gobierno, ¿no? Lo piden a gritos los uribistas que tuvieron durante muchos años el poder y que lógicamente han perdido los privilegios de contratación. Nomás esta señora quería apropiarse de una playa que no le correspondía en San Andrés, ¿no? Cínica es lo que es esta señora. ¿Saben por qué? Porque miren a Carlos Carrillo. Al parecer la señora Marta Lucía Ramírez tenía oficina en Cartagena con vista al mar. Tremendas tráfugas, dice una cosa, pero por detrás le están destapando otra. El funcionario que ya dice que no tiene preparación, pues miren lo que dice. Hoy estoy aquí en la oficina de la UNGRD en Cartagena y les voy a mostrar algo que me pareció bien particular. Vean la vista que tiene esta oficina. En pleno Boca Grande. Este es el otro lado de la oficina y aquí está lo que me pareció muy particular. Vicepresidencia. Pues resulta que la UNGRD no tiene ninguna vicepresidencia. Nosotros tenemos direcciones y subdirecciones. Pero lo que me dicen es que esta oficina, que está atrás mío, era la oficina de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de Duque. Poco hicieron los del gobierno anterior en esta unidad. Poco hicieron los del gobierno y ahora salen a rasgarse en la vestidura pidiendo que el Consejo Nacional Electoral con el amiguito Álvaro Hernán Prada pues tumbe al presidente de la República. Ustedes mismos tienen la solución, dejen gobernar a Gustavo Petro, no quieran sacarlo a la fuerza, porque hay mucho pueblo que lo apoya, ¿no? Entonces eviten un derramamiento de sangre y dejen y recuperen el poder en el 2026, señores. Si tantas ganas y tanto creen que pueden recuperarlo, pues esperan a las elecciones. Pero han buscado a toda costa destituir al presidente Gustavo Petro. Colombianos, hasta acá este video. Por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias.